Bien, pues comentábamos para usted hace unos momentos sobre este asunto de la contaminación, la degradación ambiental de la zona centro de la República Mexicana, donde pues hay deforestación, donde no hay suficiente agua, donde los mantos freáticos ya están agotados, los suelos de la serranía están todos erosionados, los bosques en muchas partes desaparecieron, se volvieron peladeros llenos de casas grises. Hay que ver solamente esta parte de la entrada a la Ciudad de México por Indios Verdes, que antes se llamaba el Parque Nacional Miguel Hidalgo, y de parque ya no le queda nada, todo está lleno de casas por encima de la famosa cota aquella que hubo de los, que me parece que eran 2.400 o 1.400 metros, ya todo se llenó, el Ajusco ya la mitad son casas, o casitas, o casotas, o lo que cada quien puede construir. La Sierra de Santa Catarina en el oriente es toda esta población pegada a Iztapaluca, Iztapalapa, Chalco, Nuevo Chalco, Nezahualcóyotl, La Aurora. Y luego nos quejamos. A ver, ¿quién me explica, por favor? El tema es un tema transversal. Los problemas ambientales deben de verse como un problema de conjunto, no pueden verse como un problema aislado. Cabe mencionar que para que la población pueda ser dispersada, es fundamental diversificar las actividades económicas. Eso ha traído como consecuencia que mucha población esté migrando a la Ciudad de México. Pero no es culpa de ellos, ni tampoco es culpa de la gente que vive aquí. Yo creo que es un tema de coordinación entre las entidades federativas. El problema es que ahorita existe algo que se llama la megalópolis, ¿no? Que contempla una serie de entidades federativas y que cada una de ellas genera una cierta cantidad de contaminantes. Por lo tanto, tomando en cuenta las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, la dispersión del viento, el número de partículas emitidas, etcétera, 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 pues genera que, por ejemplo, en el Valle de México, la condición geográfica, porque esto en manera muy sencilla es una olla, hace que se sature. Todo tiene un punto de saturación. El Valle de México tuvo su punto de saturación hace un par de días. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que diseñarse una política pública de dispersión económica, es decir, que la gente tenga empleos dignos, que tenga salarios dignos, que tenga lugares de vivienda donde se desarrolle el nuevo concepto que es el desarrollo urbano sustentable. Es decir, tenemos que modificar con una serie de acciones, no nada más buscar culpables, porque si nos dedicamos a buscar la bruja, pues yo creo que eso a todo el mundo le encantaría, pero yo creo que es mejor dar soluciones. Y soluciones son una política integral, soluciones son que los estados se coordinen con sus secretarios de medio ambiente, porque ellos son los responsables, al igual que sus responsables ejecutivos, el que la economía se diversifique, es decir, no podemos tener la misma generación y estar concentrando todo en la zona del Bajío, en la zona centro, es decir, tiene que haber ya un avance en materia de diversificación económica. Ahora, diputado, por ejemplo, esto de la coordinación a mí me llama la atención porque cuando hubo esta contingencia de los primeros días de este mes, lo único que no vimos fue exactamente una coordinación. El gobierno de Hidalgo dijo, eso queda muy lejos. El de Puebla dijo, a mí eso no me toca, aquí no pasa nada. El de Tlaxcala, no sé si se enteró. El de Morelos dijo, ¿y yo por qué? Y el del Estado de México dijo, pues yo cierro los basureros. Y el de aquí dijo, pues yo soy el que le tocan las bofetadas y por lo pronto no circula nadie, se acabó. Bueno, y ¿cómo, si para un programa tan simple como que un coche camine o no camine, no se puede poner de acuerdo la megalópolis, pues ¿qué hacemos con ese mega egoísmo? Pues yo lo mío y tú lo tuyo, y el problema aquí, como si el aire no pasara, ¿no? Ya decretamos que el aire aquí, a ver, diputada, ¿cómo? Porque ya vi que teniste una sonrisa así como de ay, yo Dios. Creo que quienes están encargados de los gobiernos, cuando yo hablaba en la parte técnica, es de entender que la contaminación es un asunto global. En la Antártida no vive nadie, o muy pocas personas, y allá es donde más se refleja,
la consecuencia de lo que ha venido sucediendo respecto a todo el tema mundial de emisiones. Por el agujero del Sí, ozono. y bueno, esa es una consecuencia global. Y lo refiero en medida de cuando sucede la emergencia y los estados dicen eso está muy lejos, pues es no entender el problema desde la parte científica. ¿Por qué? Porque como está muy lejos y allá no nos ven, piensan que allá no hay emisiones que nos afecten no solamente a la ciudad, es una afectación, insisto, global. Y creo que en ese sentido tendría que hacerse mucha más conciencia de parte de los gobiernos que lo que se tiene que hacer es una colaboración mundial. Y en el caso que nos ocupa de la concentración metropolitana del Valle de México, pues los gobiernos todos tendríamos que estar, los gobiernos que son representados por diferentes fuerzas políticas y el gobierno federal trabajando en una sola estrategia. Esas comisiones ambientales pues, han servido, digamos, para atender esta emergencia exclusivamente, pero una de las funciones fundamentales de la CAME es prevenir estas contingencias, que esto pase, tener políticas, tener acciones que vayan encaminadas a la prevención y no llegar a esta crisis. Ahora, hay cosas muy notables, porque así como hay aspectos técnicos, hay aspectos políticos, pero hubo hace poco aspectos jurídicos. La Corte dijo, quien pida un amparo lo va a obtener si quiere circular, basado en el principio de la universalidad en la aplicación de la ley. La ley se tiene que aplicar a todos por parejo. Y entonces... Pero ahí Ahora... Por alusión. Exacto, a ver, ¿qué pasa? Claro. Lo que se tiene que hacer es modificar la norma en cuestión de emisiones. Coincido más punto. A ver, ¿cómo estuvo en los amparos? A ver, diputado, explíquenos una cosa. Usted primero daba amparos para que la gente circulara y ahora dice que, Es lo que quiero debe explicar. hacerse todo lo contrario. Es lo que quiero explicar. A ver, ¿cómo está? Porque yo hace- la verdad no entendí. Sí, pero es lo que quiero explicar. A ver. Hace un año se modificó el programa de verificación vehicular, el programa Hoy No Circula, para establecer que los vehículos que fueran anterior al año 2006 no pudieran obtener la calcomanía 0, sin importar su nivel de emisiones. Para obtener la calcomanía 0, 1, 2, el propio programa establecía límites de emisiones, dióxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, la suma de ambos, lambda, etc. Y curiosamente la idea era restringir la circulación de aquellos vehículos contaminantes. Sin embargo, sorprendentemente, el programa dijo, si tu coche es anterior a 2006, a mí no me importa que eche oxígeno, no vas a poder obtener la calcomanía 0. ¿Que eche oxígeno? Sí, pero era una exageración. No importa que tu coche contamine muy poco. Ah, porque la gente tiene la noción de que necesariamente un coche viejo es contaminante y que un coche nuevo es poco contaminante. No es cierto. Un coche viejo con un motor chico, un convertidor catalítico en buen estado y con sus servicios bien afinado, no necesariamente va a ser contaminante. Y por el contrario, un vehículo nuevo de 12 cilindros, 10 cilindros, que existen 8 cilindros, de fábrica va a ser contaminante. Entonces, lo que dijo en su momento los juzgados de distrito, con posterioridad los colegiados y finalmente la Corte es, tú no puedes discriminar. Puedes poner restricciones que quieras por emisiones, pero no por año modelo. La autoridad de la Ciudad de México fue muy tonta, porque tenía la oportunidad del momento para modificar los criterios del programa. Y entonces, si quería sacar de circulación esa cantidad de vehículos, que sí es necesario, no haber sido por año modelo, debía haber endurecido los límites La de medición emisiones de los permitidos. contaminantes. En mi punto de acuerdo, propongo inclusive cuáles deben ser los límites para sacar de circulación esos vehículos, sin discriminación. Pero van de ocurrencia en ocurrencia. Primero lo hacen por año modelo y ahora lo hacen aleatoriamente, según la calcomanía, en lugar de modificarlo y hacerlo bien. Entonces, Bueno, bueno, porque el gobierno a de la ver, ciudad no me, ha hecho me caso. pedía el Van a modificar diputado la la norma. palabra y después, por favor, usted, diputada. A ver, Que Dios nos ampare, ¿no? Primero. Dios te lo permita. Y en esta ruta, hay que ir más allá. A ver, hay un mito en torno al tema de los vehículos o del vehículo, el número de vehículos por habitantes. México tiene 225 aproximadamente vehículos por cada 1000 habitantes. Canadá tiene arriba de 500. Austria, Suecia, Holanda, arriba de 500 vehículos por habitante, pero no necesariamente quien tiene un vehículo Lo anda lo usando todo el utiliza. día, pues, Exactamente, es un asunto cultural De racionalidad del y uso es del un coche. asunto de inversión pública
en la mejora, en la movilidad, decía el compañero muy bien, sustentable. Es decir, la forma en la que nos movemos y hacemos ciudad haciendo inversión en la infraestructura, porque México es de los países que menos vehículos tiene por habitante, Pero que más lo usan, y sobre todo en largas distancias. Ahora, Bueno, ya está en cortas, porque yo he visto gente en que usa el largas y coche en cortas, para ir a la para esquina ir a y la tienda de volver. la esquina. Es un tema Pero cultural. también está el tema De de la educación, inversión y los estímulos fiscales para la adquisición de los autos híbridos, que hay 200 en el país, mientras en Estados Unidos tenemos 225,000 autos eléctricos o híbridos, y México, vamos, ni siquiera está en pañales, está naciendo a las nuevas tecnologías para poder hacer atractivo y accesible al ciudadano la adquisición de ese tipo de automóviles, y también para que la industria de nuestro país tenga más herramientas, mejores economías e impulse estas cargas también de energía eléctrica a los automóviles, en donde la Comisión Federal de Electricidad tendría mucho que ver para estimular también a los ciudadanos que los adquieran, incluso con descuentos en sus recibos de luz, como sucede en otras compañías, en otras latitudes. Es decir, tenemos mucho que aprender y tenemos muchos modelos a nivel mundial que pueden ser exitosos, y esta especie de política pública comparada o de derecho comparado, definémonos como ciudades colombianas, chilenas, ahí está Medellín, ahí están otras, que en las ciudades se instalan filtros que son de aire, que simple y llanamente equivale un solo filtro al implante aproximado de unos 1.200 árboles. Entonces, no estamos invirtiendo en tecnología, no estamos invirtiendo en medidas y políticas fiscales, una serie de aspectos que van más allá de si tomamos el auto para circular, si no lo tomamos. Tenemos que ver a mediano y a largo plazo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Es el momento de ofrecerle a usted la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo, y cuando termine él su participación regresaremos y tendremos la participación de la diputada. Gracias.